las puertas abiertas que muchas veces tenemos y necesitamos cerrar. El problema de tener puertas abiertas es no darse cuenta de que las tenemos. Y hay 3 palabras que vamos a tener muy en cuenta en este tema, 3 cosas importantísimas. Una es influencia, otra es obsesión y otra es control. Mirad, hay algo que me ha gustado mucho. El otro día hablaba Emma de una palabra latina que es la intensidad, ¿no? Qué intenso eres. Y hay una cosa que nosotros hacemos mucho y es poner excusas y hacerle culpable al diablo de cosas que nosotros tenemos la culpa, ¿no? Porque no toda la culpa la tiene el diablo, hay cosas que son responsabilidad nuestra. Y me encanta un dicho colombiano que dice que me ha cogido la tarde. Porque ¿sabéis qué pienso yo cuando digo eso? Que yo no tengo la culpa, ha sido la tarde que me ha cogido. Entonces yo me imaginaos cómo es esto, ¿no? Cuando no eres del lugar, yo me imagino que tú estás corriendo y te estás dando mucha prisa, pero la tarde te coge y entonces no puedes salir a tiempo, ¿no? Entonces me encanta porque es una manera de excusarse y decir, yo no soy culpable, sino que la tarde me ha cogido. Pues eso muchas veces nos pasa en el mundo espiritual, que le echamos la culpa a los demonios de lo que tenemos nosotros culpa. Y hay una cosa importante que tenemos que saber, y es que tenemos que conocer no al diablo, pero sí las maquinaciones que él tiene hacia nosotros. Entonces, no nos podemos ir a los extremos. No podemos pensar, bueno, toda la culpa la tiene el diablo de las cosas que me pasan en mi vida, pero tampoco podemos ignorar, porque la Biblia lo dice, las maquinaciones, o sea, lo que el diablo hace para que nosotros caigamos, las zancadillas que nos pone, cómo nos espía, porque os quiero decir que el diablo nos espía. Porque mira lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8. Sabe lo que hacemos todo el tiempo, nos observa y está esperando a que nosotros caigamos para destruirnos, para matarnos, para dividirnos. Entonces, ¿qué dice 1 de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que, ¿te imaginas un león que está siempre al acecho, esperando a ver en qué momento tú caes? No lo pensamos porque no lo vemos, pero la verdad es que esa es una realidad y nosotros tenemos que conocer que el enemigo está ahí. Acordaros las 3 palabras que he dicho: influenciados, obsesionados y controlados. Influenciados por el diablo somos todos. Todos estamos bajo la influencia del diablo. Todos, absolutamente todos. Pastores, el que acaba de llegar y ha entrado por la puerta, el carnal, el espiritual. O sea, todos estamos influenciados por demonios, de alguna manera. ¿Y cómo operan en verdad los demonios? Fíjate que quiero poner el ejemplo de una influencia en la Biblia. Pedro fue influenciado por un demonio. Pedro, acordaos que le dijo al Señor, le aconsejó al Señor. Pedro era tan atrevido que fue capaz de darle un consejo a Jesús. Y quiero que lo veamos en Mateo 16, 22, 23. O sea, Pedro era un hombre atrevido y en este caso Pedro fue influenciado. Y vamos a ver cómo fue influenciado. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vale, aunque Jesús miró a Pedro, no estaba reprendiendo a Pedro exactamente, sino que estaba reprendiendo a Satanás. Porque Pedro estaba bajo la influencia de un demonio. Después de la influencia viene la obsesión. Detrás de todas las obsesiones, sean buenas o malas, os quiero decir, queridos amigos, que hay un demonio. Pero en este caso vamos a ver una obsesión mala, y es la obsesión que tenía Saúl por David. Cuando Saúl escuchó que Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, empezó a obsesionarse tanto por David que ya no vivía, ya no comía, ya
su vida se había convertido solo David, David, David. O sea, ya la obsesión había tomado de alguna manera posesión de Saúl. Y vamos a ver qué dice Samuel 16, 14. Dice que el espíritu de Yahweh se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahweh. Entonces, cuando la influencia es una cosa y la obsesión es otra. Ahora, cuando nosotros cedemos a la influencia demoníaca en nuestras vidas, viene la obsesión. La influencia son pensamientos que vienen a nosotros, ¿vale? Por ejemplo, Pedro le vino un pensamiento: ay, yo no quiero quedarme sin Jesús, ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo yo tengo que advertir a Jesús? Y verbalizó lo que el diablo había puesto en su corazón. Entonces, si nosotros cedemos a la influencia demoníaca, esa influencia se puede convertir en una obsesión. Y como digo, Saúl se obsesionó tremendamente con David. Pero nosotros también nos podemos obsesionar. No solo influenciar, sino obsesionar. Por ejemplo, cuando tú te obsesionas con un amigo, eso puede convertirse en una dependencia emocional. También hay obsesión, como hemos dicho antes, por las cosas buenas. Por ejemplo, hay personas que se han obsesionado tanto con la obra social que se han apartado de la Iglesia de Jesús. Hay personas que se han obsesionado tanto por la teología que han hecho divisiones en su propia iglesia. Hay personas que se han obsesionado tanto con la gracia, que es buena, porque ¿quién dice que la gracia es mala? La gracia es buena. Se han obsesionado tanto con la gracia que han caído y han predicado del libertinaje. Hay gente que se ha obsesionado tanto con la doctrina y con la ley que se han convertido en los fariseos modernos. Yo me acuerdo en Israel que todos, o la mayoría, o muchos de nosotros, teníamos algo que se llamaba muritis. Nos encantaba ir al muro, pero ya se había convertido no en un deseo, se había convertido no en, vamos al muro, no en una cosa, sino que se había empezado a convertir eso del muro en una obsesión. Y tuvimos que de alguna manera quitarlo. O sea, dejamos libertad que la gente que quería ir al muro fuera. Pero se empezó a convertir en una obsesión. Era como si tú no ibas al muro a las 6 de la mañana, si no ibas también por la noche, si antes de coger el avión para Madrid o para Barcelona no ibas al muro, ay, como que no habías estado en Israel. Nos empezamos a obsesionar. Y hay un síndrome por ahí, que es el síndrome del muro, que la gente al final, como le pasó a Saúl, porque cuando tú te obsesionas mucho, puedes de alguna manera dar lugar a los demonios y ya caes en ser controlado por un demonio. Cuando tú ya eres controlado por un demonio, ya tú no eres dueño de esa área de tu vida. Y ya, como le pasó a Saúl, cayó en la locura, porque acordaos que David estaba tocando el arpa y a él se le cruzaron los cables y cogió una lanza, ¡pa!, y no lo mató de milagro, porque ya no era dueño de sí mismo, porque su obsesión ya se había convertido en una cosa que el diablo estaba de alguna manera controlando. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, ahora lo que está sucediendo con la legalización del aborto son puertas abiertas tan grandes al enemigo en los países, porque cuando se aprueba una ley, cuando se aprueba la ley, por ejemplo, de que dejan casarse a los homosexuales, cuando se aprueba la ley del aborto, eso hace que las puertas en los países se abran y los demonios tengan libre entrada. Cuando nosotros nos obsesionamos con algo, le estamos dejando al diablo que meta un pie en nuestras vidas. Le estamos dejando que meta una parte de su vida en nosotros. Y por eso ninguna obsesión, aunque sea buena, es de Dios. Hay padres que se obsesionan con los hijos, les miran el móvil, les miran a qué hora llegas, a qué hora no llegas. Otros se obsesionan dentro de sus matrimonios y hay un problema con la obsesión y es que empiezas a tener celos obsesivos con la otra persona y a lo mejor ves a tu esposa, a tu esposo con unos compañeros riéndose y ya piensas, me va a ser infiel, porque la obsesión te lleva verdaderamente, te puede llevar a la locura. Vamos a ver qué dice Lucas 22, 3.
Dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ya Judas estaba no solamente influenciado ni obsesionado, sino que también estaba controlado por un demonio. Dice la Biblia que él ya no era dueño de sí. Cuando ya entregó a Jesús, dice la Biblia que el diablo entró en él. Y entonces Judas fue controlado completamente por un demonio. Él ya no tenía voluntad para echarlo de su vida. Entonces, hay algo que está sucediendo, por ejemplo, con la pornografía, para explicar. Tú puedes ser influenciado por un espíritu de pornografía. De hecho, mira, la sociedad está tan llena, redes, todo, que es muy fácil que tú seas influenciado por pornografía. Pero la influencia no quiere decir que tú tengas que obsesionar. ¿Cuándo empiezas a obsesionarte? Para que lo identifiquemos. Cuando tú empiezas a ver pornografía una vez cada 15 días. Cuando empiezas a ver cada semana. Y dices, bueno, es una vez a la semana, tampoco es tan grave. Ahí empiezas a obsesionarte. Y de la obsesión al control hay un paso. Va a llegar un punto en que si tú no quitas eso de tu vida, no vas a poder ya dejarlo. ¿Por qué? Porque ya hay un espíritu que ha tomado control en ti y sobre ti. Qué tremendo que muchas veces en las liberaciones, que es bastante frustrante, que cuando se libera a alguien, vuelve a la otra semana o a los 15 días y vuelve con el mismo problema, porque hemos creído que la liberación, que es el pan de los hijos, y está claro que es el pan de los hijos, es simplemente una oración que hacemos, los demonios se van y yo no tengo que hacer nada. Pero es que resulta que yo tengo que hacer mi parte, porque yo no puedo estar en pecado y someterme a una liberación si yo no estoy dispuesto a dejar mi pecado. Entonces, cuando ya nos hemos convertido en un títere del diablo en un área determinada, como por ejemplo el alcoholismo, la droga o cualquier cosa buena que hemos visto antes, que hay cosas buenas que se pueden convertir en una obsesión. Hay mujeres obsesionadas con sus maridos. Hay obsesiones hasta con los pastores. El otro día alguien me decía, es que a mí me pasó una cosa en la iglesia y nadie me hizo caso. Y la persona estaba muy afectada. Y yo que había presenciado esa situación, me llamó la atención porque es que habíamos mandado un montón de gente. Mandamos a uno, luego mandamos a otro, luego mandamos a otro. 3, así, desde que empezó la reunión hasta que la reunión terminó, esa persona estuvo cuidada. Sin embargo, el comentario que hizo fue, es que a mí nadie me ha atendido. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a que ningún pastor la había atendido. Y esa obsesión por los pastores está claro que está influenciada por un demonio, porque recordemos, todas las obsesiones detrás hay un espíritu maligno, aunque la obsesión no sea mala. Por ejemplo, tú te puedes obsesionar con el gimnasio es bueno, es buenísimo, pero te puedes obsesionar. O te puedes obsesionar con el no gimnasio, como algunos, ¿vale? Eso también es una obsesión mala. No gimnasio, no gimnasio, no gimnasio. Pero por eso digo que ninguna obsesión es buena y viene de Dios. Entonces, cuando tú notes en tu vida, porque esto, claro, esto es muy sutil, y tú dices, bueno, yo no me estoy obsesionando, pero cuando tú notes que estás pensando mucho, porque ¿cómo pasas de la influencia? Acordémonos, todos somos influenciados por demonios. ¿Cómo podemos identificar cuándo pasamos de la influencia a la obsesión? Cuando tú estás pensando mucho, 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 mucho en una cosa, en eso. Te levantas pensando en eso, al mediodía piensas en eso, la tarde también piensas en eso. O sea, se convierte en algo que estás, por ejemplo, si tienes una obsesión con un pastor, lo estás mirando dónde va, dónde está, lo miras en Facebook para ver qué te dice, solo te crees lo que esa persona te dice, no te importa que otra persona te hable o te diga algo, tiene que ser esa persona. Esos son obsesiones. Y las obsesiones son peligrosas, porque la Biblia dice que nosotros no le tenemos que dar lugar al diablo, y lo dice en Efesios 4:27. ¿Qué dice? Dice, no deis lugar
al diablo en vuestras vidas. Entonces, es un mandamiento. Nosotros no tenemos que dar lugar al diablo. Hay algo que a nosotros nos hace vulnerables a esa obsesión, o sea, pasar de influencia a obsesión. Hay comportamientos que hay en nuestras vidas que nosotros los tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque nos hacen vulnerables a que pasemos de la influencia demoníaca a la obsesión demoníaca. Uno de los comportamientos que ya lo hemos visto muchas veces, y es un tema que es como hablar sobre mojado otra vez, llover sobre mojado, es el perdón. Y no le damos importancia, pero es que dice la Biblia que cuando tú tienes raíces de amargura, dice que la gracia de Dios no está contigo. Cuando la gracia de Dios no está contigo, acordémonos que el diablo todo el tiempo está tirándonos dardos, a ver si acierta. Y es que él sí que es constante, porque uno dice, bueno, yo salgo a evangelizar, yo siembro la semilla, pero es que el diablo no se cansa, y no se cansa, y sigue, y sigue. Y algunas de esas semillas del diablo caen cuando tú justamente estás vulnerable. Cuando has tenido un problema con alguien y no has podido perdonar. Te has salido de la gracia de Dios, porque cuando entra una raíz de amargura en tu vida, quiero decirte que tú te has salido de la gracia. Al salirte de la gracia de Dios, tú eres vulnerable a cualquier dardo que el diablo tire a tu vida, y tú te lo vas a creer. ¿Qué dice? Lo hemos leído en 2 Corintios 2, del 10 al 11. ¿Qué dice? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, Satanás puede ganar ventaja. Y otra forma que tiene Satanás de ganar ventaja, que es que a mí me impresiona, es que él se puede quedar hasta 20 años escondido, lo que se dicen los demonios latentes, se queda escondido. Por ejemplo, tú tienes un trauma a los 5 años, has experimentado un accidente, tu padre ha muerto, has sentido abandono por alguien y te ha quedado la herida está sin sanar. Bueno, pues el diablo aprovecha y no le importa esperar 20 años de tu vida con una herida que tienes abierta sin sanar, y a lo mejor a los 20 años que te ve vulnerable y débil, entra y a través de esa herida de trauma en la infancia, entra en ti y destruye a lo mejor tu ministerio. Dicen que alguien que era muy involucrado en la vida cristiana, era alguien bastante reconocido, una persona aparentemente era fiel, era padre de familia, y por la noche, una noche, no había cerrado completamente esa puerta abierta que tenía de lujuria. Por la noche, un día como a las 3 de la mañana, salió de su casa en busca, dice que no salió en busca de una prostituta para tener sexo, sino de consolar su alma porque algo le estaba sucediendo con una prostituta, se escondió, fue con la prostituta y todo el mundo se enteró. No sé cómo pasó eso, y el diablo destruyó su ministerio, su familia y tantas cosas, ¿no? Como les pasó a los de Coldplay, del concierto de Coldplay, que fueron pillados en un concierto de tantísimas personas, ¿no? Es increíble las cosas que pueden pasar. Pero quiero decirte que el diablo, hay algo que se llama los receptores, espíritus receptores, que cuando tú no has sanado una herida de la infancia, cuando tú estás vulnerable, resulta que ese espíritu receptor, que son espíritus que te han acompañado durante toda la vida, pero no se han manifestado, aprovechan un momento dado de tu vida para entrar y destruirte. Por eso no te confíes, porque a veces el diablo te deja tranquilo. A veces el diablo deja que te creas que estás muy bien, que estás en tu mejor momento, y espera unos años para que tu orgullo se eleve y entonces venir y destruirte. Porque cuanto más alto subes, más destrucción tiene el diablo para ti. Vale. ¿Qué más comportamientos? La falta de perdón. Por eso, qué importante es que nos quitemos la amargura. Ahora, es que creo que nosotros no hemos llegado a comprender ni entender qué es perdonar. Creemos que perdonar es tolerar el pecado. Pablo, en una de sus cartas a los Corintios, él echó a una persona de la iglesia por depravación, porque era un hombre depravado, y está escrito ahí, en las cartas de Corintios. Pero dijo a la iglesia que tenían que perdonarle. ¿Vale? Pero a veces nosotros pensamos que el perdonar es aceptar el pecado.
O sea, Pablo dijo que lo echaran, pero que lo perdonaran, porque si no en esa iglesia se iba a abrir una puerta para que el diablo entrara. Entonces, nosotros no tenemos que aceptar el pecado y las cosas que nos han hecho, pero sí tenemos, muy bien, están ahí destrozando la nave por fuera, pero sí tenemos que perdonar. ¿Perdonar qué es? Es quitarte la rabia, es quitarte el dolor. Es decir, entrego este dolor, entrego esta rabia en la cruz del Calvario. ¿Qué más comportamientos nos hacen muy vulnerables al enemigo? Por ejemplo, los temores, ¿vale? Cuando tenemos temor, esos temores nos hacen muy vulnerables a la enfermedad, el temor nos hace muy vulnerables a perder el ministerio, el temor nos deja ejercer autoridad. Y algo que quiero enfatizar de los comportamientos que nos hacen vulnerables es la subjetividad. Nunca solemos hablar de esto, pero muchas veces nosotros somos tan subjetivos que eso nos hace vulnerables a los ataques del diablo. Por ejemplo, hay algo que hablan de la malicia, ¿no? La malicia indígena o la malicia, o ser mal pensado. Hay un refrán en España que dice, piensa mal y acertarás, ¿no? Es un refrán porque no es bíblico, porque la Biblia dice que yo tengo que pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es digno de buen nombre. ¿Por qué somos subjetivos? Porque nosotros nos ponemos unas gafas, ¿no? Las gafas de todo lo que yo he vivido en mi infancia, las gafas de mi cultura. Me las quito y me las pongo. Me pongo las gafas de la falta de perdón, de amargura. Y entonces empiezo a ver las cosas que suceden a mi alrededor con mi prisma. Como veo las cosas con mi prisma, y mi prisma es subjetivo, porque subjetivo es que no está conectado con la realidad, pues entonces me vuelvo vulnerable a las mentiras del diablo. El diablo me puede hacer ver una cosa como verdad cuando es mentira, o una cosa como mentira cuando es verdad. Por eso dice la Biblia que yo tengo que confiar en el Señor. Dice, encomienda. Qué importante es que lo hagamos. Despertemos, encomendar a Jehová nuestros caminos y confiar en Él, y Él hará. El verdadero, el que tiene en sus manos la verdad, es la palabra. Pero nosotros tenemos que vivir por revelación, porque ¿por qué muchas veces no tenemos equilibrio? ¿Por qué nos inclinamos hacia una tendencia dentro de la Iglesia y nos volvemos obsesivos? Porque no tenemos revelación del Espíritu. Queremos estar en comportamientos como blanco, negro, subjetivos, lo que yo he pensado, lo que yo he sentido, lo que a mí me han dicho, y ahí nos volvemos vulnerables a esos dardos que el enemigo tira para que yo crea una mentira. Y cuando yo creo una mentira, yo me puedo no solo influenciar, sino obsesionar. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar, esa subjetividad. Mira, cuando hay peleas en los matrimonios, yo sé que aquí en esta iglesia los matrimonios no pelean. Yo lo sé, pero bueno, yo hablo de otras iglesias porque yo también he estado en París. He estado en Portugal también. Y en Sevilla. Pero yo sé que la iglesia aquí no. Pero cuando los matrimonios pelean, os quiero decir, cuando peleamos, yo cuando he peleado con mi marido, qué cosa tan subjetiva muchas veces las peleas. Porque ¿quién lleva razón? Él dice una cosa, yo digo otra. Pero yo en mí, yo creo que llevo razón, pero es que él también. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a Emma, que es la Salomón. Ella dice, ni para ti ni para mí. ¡Hala! Lo partimos. Entonces, y dice, a mí me da rabia, porque a veces le cuento, pues ¿qué me ha pasado esto con Harvey? Y dice, bueno, es que tengo que escuchar la otra parte. Y me molesta, porque digo, o sea, no me cree. Pero sí me cree. Lo que pasa es que ella siempre dice que hay que escuchar las dos partes. Y es verdad, hay que escuchar las dos partes para formar el puzzle y saber la verdad. Pero a veces, mira, por muchos puzzles que encajemos, por muchas cosas que hablemos y digamos, no vamos a ser del todo objetivos. Porque el que tiene la verdad es Dios. Ahora, cuando tú quieres conocer la verdad, tú la vas a conocer. Y por eso qué importante es que nosotros queramos tener esa capacidad. Vale, vamos a ver cuál es la solución. Ya he dicho, la primera solución es vivir por revelación, porque si vivimos pegados todo el tiempo a
a la ley, a la doctrina y dejamos la revelación, nos podemos inclinar a un lado y volvernos obsesivos y al final también ser controlados. ¿Qué dice Efesios, para terminar, del 6, del 13 al 18? Vale, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Vale? ¿Qué más? Sigamos. Vale, pero sí, no, hasta el otro más. Por tanto, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué más? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es mejor no tener razón, o sea, renunciar a tener razón y guardar la paz y la unidad, que siempre querer tener razón. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué más? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mirad, una de las cosas que va a ayudarnos a estar firmes, que el otro día lo estaba yo hablando con uno de mis hijos, cuando tú tienes que hacer un camino, por ejemplo, ahora estamos haciendo un camino. ¿El camino cuál es? El colegio, lo estamos haciendo. La enseñanza, no sé, bueno, ¿cómo se llame? Estamos, el centro educativo, estamos abriendo un camino. Es un camino nuevo. Como es un camino nuevo, está claro que vamos a tener muchísimas luchas. Pero cuando pasen a lo mejor 6 años, los que vengan, pues van a tener el camino hecho, va a ser mucho más fácil. Pero os quiero decir que la lucha espiritual, cuando tú haces un camino nuevo, es muchísimo, muchísimo más fuerte que cuando ya tienes el camino hecho y vas caminando por ahí. Entonces, la generación que nos sigue a nosotros tiene muchos caminos hechos. Y por lo tanto, muchas veces pareciera que no hace falta orar, porque ya está el camino hecho. Es como que te mueves en modo automático, porque el camino está hecho. Por ejemplo, yo casi he orado en mi vida porque no he tenido más remedio que orar. Lo necesitaba. Porque cuando los caminos no están hechos, tú tienes que orar, te decirle al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero por dónde voy? O sea, porque el camino no está hecho. Pero cuando el camino está hecho es muy fácil seguir la inercia y la corriente. Pienso que estamos teniendo muchos ataques del diablo porque estamos haciendo un camino nuevo. Un camino de Dios, pero es nuevo. Hay que hacerlo, hay que orar, hay que pedirle al Señor revelación, hay que decirle: Señor, tal, hay que liberar. Y creo que el enemigo no quiere que hagamos caminos nuevos, porque este camino nuevo que estamos haciendo resulta que es generacional, no solo para esta generación, sino que va a ser para las generaciones siguientes. Y si es algo que el diablo odia, es que nosotros hagamos caminos nuevos que afecten a las generaciones que van a venir. Porque un camino que se hace de esa manera ya es muy difícil que el diablo lo pueda quitar. Entonces estamos poniendo unos cimientos y por lo tanto estamos experimentando ataques verdaderamente demoníacos. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la Biblia: orar en el Espíritu. Yo le digo siempre a la gente que soy un poco pesada, la verdad, pero digo: ¿por qué no aprendéis a orar en lenguas? Y la Biblia dice: cuando yo oro en lenguas mi espíritu se edifica, porque yo tengo que estar fuerte, fuerte para que cuando venga ese día malo que va a venir, pues el diablo no me destruya, o ese dardo del diablo no me haga tanto daño, o ese dardo no afecte mi fe. Y no importa que tú no entiendas lo que estás diciendo, pero tú tienes que obedecer, porque aquí dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es oración en el Espíritu. O sea, es oración en lenguas, oración en castellano, clamando, adorando, reprendiendo. Y nos tenemos que volver personas de oración. Así que, muchas gracias. Amén.